La necesidad de servidores en la iglesia. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Me gustaría que podamos leer Hechos capítulo 6 verso 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener contacto una vez más con tu bendita palabra. Queremos rogarte, por favor, que en esta hora nos bendigas, nos satisfagas y sea de provecho para nuestra alma sedienta delante de ti. Te rogamos tu bendición para nosotros, que a través de esta tu palabra nos permitas parecernos cada día más a ti. Y oramos por aquellos que no te conocen, para que a través de esta tu palabra también cumpla el propósito en ellos y lleguen a conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Oramos a ti dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto cómo el libro nos presenta en el capítulo 1 el Señor resucitado. Ha prometido su Espíritu. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta los últimos de la tierra. La palabra del Señor en Hechos 2 nos muestra cómo el Espíritu Santo viene sobre los primeros discípulos, y al venir entonces sobre los primeros discípulos, ese evangelio estaba siendo proclamado. Es decir, el evangelio que Cristo había muerto por nuestros pecados, había sido sepultado, al tercer día había resucitado y que pronto volvería, se estaba proclamando. Pero no solamente se proclamaba, ahora en Jerusalén se demostraba. La palabra del Señor nos muestra que milagros, prodigios y señales venían sobre aquellos que escuchaban ese evangelio. También aquellos que lo cuestionaban, escuchaban el evangelio, veían que a causa del evangelio demostraciones sobrenaturales ocurrían, pero los apóstoles se tomaban la tarea de soportar bíblicamente ese evangelio. Desde las Escrituras mostraban la resurrección de Cristo, desde las Escrituras mostraban que Él era Señor y Cristo, desde las Escrituras mostraban que era el Señor Jesucristo actuando por su Espíritu para que ocurrieran milagros. El resultado de ello, el resultado de que el Evangelio era proclamado, demostrado y soportado bíblicamente, era que el número de creyentes, el número de discípulos, nos dice la palabra del Señor, aumentaba más y más. Me gustaría que podamos ver Hechos 5, 12 al 16, por nombrar uno de los textos. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Notan? Muchas señales. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora entonces, este grupo de creyentes, este grupo de discípulos que crecía más y más, había unanimidad en ellos.
Los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Cómo no alabar a alguien que no solamente les daba esperanza espiritual y eterna, sino que también les ayudaba en sus necesidades físicas y ahora también en sus necesidades económicas? Vimos un ejemplo de cómo se repartían sus heredades, las vendían y se repartían según la necesidad de cada uno. Y dice, y que los que creían en el Señor, estoy leyendo Hechos 5:14, aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, nos dice la palabra del Señor, al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos físicamente, atormentados de espíritu, espiritualmente, y dice, todos eran sanados. Esto estaba ocurriendo en la iglesia. Vimos también que la iglesia estaba viviendo un crecimiento numérico y espiritual. Aunque con persecución, los perseguían, pero seguían proclamando el evangelio. Ahora aquí hay un contraste. Pero por otro lado se veía la hipocresía de algunos dentro de la iglesia. Como había común vender propiedades, vimos la historia en Hechos capítulo 5, la hipocresía de una pareja, Ananías y Zafira, y cómo la disciplina o el castigo de Dios viene sobre ellos, y eso hacía incluso que más otros creyeran en el Señor y tuvieran temor de Él. Las necesidades físicas, las necesidades espirituales, las necesidades emocionales se estaban atendiendo, se estaban supliendo dentro de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Recuerde que ellos estaban siendo testigos cuando recibieron el Espíritu Santo. Deberían ser testigos primeramente en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta los últimos de la tierra. Aquí siguen en Jerusalén. Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 6 todavía siguen en Jerusalén. Esas necesidades se están atendiendo y el texto que analizaremos el día de hoy nos muestra la necesidad material. Y para ello, hermanos, el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título La necesidad de servidores en la iglesia. La necesidad de servidores en la iglesia. Estimados hermanos, Dios permite que la iglesia crezca, pero a medida que la iglesia crece, siempre habrá necesidades. Las necesidades aumentan. Eso es como en una casa. Si está esposo y esposa, escasamente recogen el reguero de los dos, cocinan para los dos, limpian lo de los dos. Pero si tienen hijos, ya toca recoger el juguete, ya toca enseñarle, ya toca entonces disciplinarle muchas veces. Pero si ya no es un hijo, sino 2, 3, 4, 5, la responsabilidad ahora no debe ser solamente de papá y mamá. Ahora deben todos involucrarse dentro de ese hogar para que funcione. De la misma manera, vemos la iglesia. La iglesia estaba creciendo. Y ya vamos a ver ahora. Como les dije, hoy quiero hablarles bajo ese título, la necesidad de servidores en la iglesia. ¿Qué veremos en este texto en Hechos capítulo 6? Lo vamos a dividir en 4 puntos. 4 puntos. El primer punto, la necesidad. La necesidad presentada en el texto. El segundo punto, la solución que se le dio a esa necesidad. Tercero, las características que debería tener para suplir esas necesidades. Y cuarto, el resultado que hubo a causa de suplir esas necesidades. Una vez más, entonces miremos como primer punto la necesidad. La necesidad que había en medio de que la iglesia crecía. Vayan conmigo a Hechos capítulo 6, verso 1. Mire lo que dice. En aquellos días. ¿Cuál en aquellos días? Una vez más aclaremos. Aquellos días eran los cuales los apóstoles proclamaban la palabra. La iglesia practicaban la comunión, vendían las cosas unos a otros y se repartían según la necesidad. Eran enseñados con la palabra, se servían los unos a los otros, partían el pan y adoraban a Dios.
Eso era, en aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos. Y quiero detenerme aquí. La palabra del Señor nos está mostrando que la iglesia en Jerusalén, la iglesia naciente, no era una iglesia que crecía en lugares o en capillas o templos llenos de gente. No, nos dice la palabra del Señor que en aquellos días crecía el número de los discípulos. Podríamos decir, ¿quién es un discípulo? Bueno, el Señor Jesús en Lucas 9 dijo que aquel que quiera ser mi discípulo, me sigue. Aquel que no pueda dejar a padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, para seguirme, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es aquel que pone a Cristo, en otras palabras, ama menos a las demás cosas y a las demás personas que al Señor Jesucristo. Y nos dice que en Jerusalén crecía era el número de discípulos, no de creyentes, no de asistentes, no de simpatizantes. Crecía el número de discípulos. Personas que habían escuchado el Evangelio, personas que habían creído en el Evangelio, personas que se habían bautizado a causa del Evangelio y ahora entonces eran enseñados en la palabra, se servían unos a otros. Eso es un discípulo. Un discípulo, aún más, el Señor Jesucristo dice, conocerán que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Y esto lo demostraron. Esta primera iglesia crecía no en asistentes, no en simpatizantes, no en llegar a un lugar, esperar que me dan. No, eran discípulos, eran parte del cuerpo de Cristo. Y viendo la necesidad, mire lo que ocurrió. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿cuál fue la necesidad? Aquí la vemos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, aquí diría que los discípulos judíos que hablaban griego se quejaban de los judíos que hablaban arameo. Recuerde que están en Jerusalén y los primeros que se están convirtiendo son judíos, parte del pueblo de Dios, parte del pueblo hebreo, aunque están en Jerusalén, vienen de todas partes, pero estos judíos de habla griega, los griegos eran los que habían aprendido el idioma a causa de que Alejandro Magno empezó a esparcir ese idioma. Pero algunos hablaban griego, otros hablaban arameo, y nos dice aquí que hubo murmuración. ¿Y por qué era la murmuración? ¿Por qué estaban murmurando los unos a los otros? Dice que la murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, las viudas de aquellos que hablaban griego, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos que hay un grupo de personas que se están quejando porque hay una necesidad dentro de la iglesia. Había crecido la iglesia, pero unas viudas no les estaba llegando el alimento suficiente. Estaban siendo desatendidas. Las viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Recuerden, los apóstoles, el dinero que recogían, el recaudo que recogían no era para ellos, era para repartir según la necesidad, y ellos lo repartían. Pero una cosa es repartir a 50, a 100, pero nos dice hasta este punto que el número ya llegaba hasta 5,000 personas. Así que de repente llegaba la ayuda, y cuando llegaba la ayuda, los apóstoles tenían la intención de darle a todos, pero parece ser que a las viudas no les llegaba esa ayuda. Y como no le llegaba esa ayuda, entonces empezó la murmuración. ¿Qué estarán haciendo con el dinero? ¿Qué estarán haciendo con la plata que reciben? ¿Por qué las viudas, aprovecharon? ¿Por qué las viudas no les llega la atención diaria? Muchos llegaban, pero todos eran atendidos. No eran atendidos. Así que aquí en este texto nos presenta una necesidad. Una necesidad de personas vulnerables, de mujeres que no tenían un cónyuge que peleara por ellas, de mujeres
que estaban viudas y a pesar de que eran viudas, a lo mejor no podían trabajar, a lo mejor no podían tener cómo sustentarse y aparte de eso podrían darle la ayuda, pero la ayuda no les estaba llegando. ¿Y cuál fue la razón? La razón era de que por el número, el crecimiento, cómo crecía el número de discípulos. Probablemente no les llegaba por eso. Vimos primeramente la necesidad, pero miremos como segundo punto la solución. ¿Cuál fue la solución? En esa solución vamos a verla en el verso 2 y en esa solución veamos la búsqueda. ¿Cómo así la búsqueda? Mire lo que dice el verso 2. Entonces, aquí vemos la solución. Sí, hay una necesidad, no les está llegando las ayudas a estas viudas, pero busquemos la solución. No miremos el problema, busquemos la solución. Vemos aquí, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos. ¿Notan eso? Aquí vemos por un lado la búsqueda. ¿Cómo así la búsqueda? Los apóstoles no tenían la intención de que las más vulnerables no les llegara la ayuda. No había WhatsApp en ese momento. No había medios tecnológicos para hacer llegar a aquellos que tenían petición. Así que llegaba y bueno, vayan a repartirla. Pero entonces vemos la solución. Los 12 apóstoles, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud de los discípulos. Una vez más, ellos no convocan a cualquier tipo de persona para suplir esas necesidades. Convocan a los discípulos. Miren, aquí vamos viendo que la iglesia en ese sentido la tenía muy clara. ¿Cómo así que la tenía muy clara? Ellos entonces no convocaron a cualquier persona para poder suplir esas necesidades. Yo tengo la intención de servir. Bueno, por encima de servir está de que sea un discípulo. Ellos convocaron a la multitud de los discípulos. En esa búsqueda, ahora vamos a ver la reflexión. ¿Qué dijeron? Mire lo que dice. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Notan? Ellos lo llaman a reflexión. Los apóstoles están diciendo: mire, es una realidad que a nosotros nos está llegando el dinero de las ventas de todos. Es una realidad que nosotros tenemos ahora que repartir. Pero piensen por un momento, lo que está diciendo aquí, ¿es justo que nosotros dejemos la oración, la palabra, por irnos a tender mesas? ¿Sería eso justo? Los 12 entonces dicen: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Que a esta sí le dieron, que a esta no le dieron. Eso no le correspondía a los apóstoles. Aquí vemos entonces que ellos los llaman a reflexión. ¿Cómo nos vamos a poner a servir mesas y vamos a dejar la palabra de Dios? Ay, pastor, yo he visto que ni siquiera el plato lo recogen. Bueno, estamos dentro de un cuerpo. Y la pregunta es, aquella persona que murmura que ni siquiera el plato, que ni la escoba la agarró, la pregunta es, ¿está haciendo lo que esa persona no agarró la escoba? Piensen por un momento, algunos estaban murmurando: el apóstol Pedro, muy apóstol, sí, hace milagros, sí, predica la palabra, sí, lo vemos orando, pero no es capaz de ir a servir. ¿Que se le caen las manos si sirve las mesas? Es lo que estaban murmurando. Pero Pedro y los apóstoles convocan no a cualquier persona, no a los simpatizantes, no a los que van de vez en cuando, no a los que no se comprometen, no a los que no están bautizados. A ellos no los convocan, convocan a la multitud de discípulos. Y le dicen: ¿es justo que nosotros nos dediquemos a servir mesas y descuidemos o dejemos la palabra de Dios? ¿Quién predica? ¿Quién predica la situación? En esa
búsqueda, en esa reflexión que hace parte de la solución que los apóstoles dieron en esa necesidad, ahora miremos las características que deberían tener esos que iban a buscar para servir mesas. Vayan al capítulo 6, verso 3. Mire lo que dice, miremos las características. Buscad pues, hermanos. Buscad pues, hermanos. Una vez más, buscad. Ellos no los iban a buscar. Era la multitud de discípulos los que iban a buscar. Cuando dice buscad pues, es démosle la solución a esto. Pero la solución no depende de nosotros. La solución depende de ustedes. ¿Se están quejando de que nosotros no servimos mesas? Busquen ustedes mismos. Dice buscad hermanos, los llama hermanos. De entre vosotros, ¿notan? De entre vosotros a 7 varones. A 7 varones. Hermanos, les está diciendo Pedro, escojan de entre ustedes, o Pedro y los apóstoles, a 7 hombres, primera característica, de buen testimonio. Segunda característica, lleno del Espíritu Santo. Tercera característica, y de sabiduría. Y estas características, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo, pastor? El trabajo de ir a servir mesas. Solo ir a servir unas mesas requería que fuesen de buen testimonio. En otras palabras, que fueran personas de confianza, de testimonio. Que no fuesen personas que tanto interno como externamente se diera mal testimonio de ellos. Pastor, pero era solo servir mesas. Yo conozco, mi mamá no es creyente y ella le encanta servir mesas. Sí, pero ¿cuál es su testimonio? Tanto los de afuera como para adentro. ¿Es creyente? Lo primero es que escogieron fue dentro de la multitud de discípulos. De esos discípulos, entonces, ahora iban a hacer un filtro adicional. El filtro adicional era que sea de buen testimonio. Porque puede ser que escuchó la palabra, puede ser que creyó a la palabra, puede ser que el evangelio hizo que se bautizara, fue un hombre transformado, una mujer transformada, pero no es de buen testimonio, todavía siguen hablando. Así que una primera característica para aquellos que iban a servir mesas, de buen testimonio. Y quiero hacer una pequeña aplicación. Para ti que me escuchas, que haces parte de la iglesia. Muchas veces dices, a mí no me ponen en cuenta. A mí no me llaman a reuniones. A mí no me escogen para hacer algo. Bueno, la pregunta es, ¿estás siendo de testimonio? Hablo con aquellos que me están viendo. Este video posteriormente podría estarlo viendo una persona que hace parte de una iglesia. Y dice, yo me fui de la iglesia porque no me tomaban en cuenta. La pregunta es, ¿estás siendo de buen testimonio? Pero había una segunda razón. Lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de lleno de Espíritu Santo, recuerden ustedes que cuando una persona creía en el Señor Jesucristo, ahora inmediatamente venía el Espíritu Santo sobre ellos. Llenos del Espíritu Santo. Es decir, la llenura del Espíritu Santo era que ahora Dios, por su Espíritu, los controlaba. Pedro les dijo, y esta promesa la recibirán ustedes y aquellos que por la palabra luego escucharon. La Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Cómo me encantan las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él dice estas palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que estas personas que iban a servir mesas, porque esa era la necesidad, deberían estar ahora llenas del Espíritu Santo. Cristo en ellos por su Espíritu.
El buen testimonio demostrado porque Cristo los controlaba. No, pero mire esto, pero mire lo otro. Y alguno dirá, pastor, pero si esas fueran las condiciones, ¿quién podría servir? Bueno, imagínense. Por eso la iglesia crecía más y más. Porque el filtro para aún suplir las necesidades más básicas de la iglesia era un filtro que se hacía cumplir. Y eran los mismos discípulos, la multitud decía, ah sí, este puede incluso barrer el lugar donde nos reunimos. Porque era un filtro importante, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y nos aclara una tercera característica, y de sabiduría. La sabiduría aquí tiene que ver con no conocimiento, no que sea universitario, no que tenga un posgrado, no que tenga una maestría. No está hablando de esa sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos aclara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una persona tiene temor de Dios, está demostrando que es sabio. Que las cosas no lo hace por él, no las hace por las personas, no lo hace por apariencia, porque lo miren o porque lo digan que lo hiciste bonito. Lo hacen por temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia es considerada aquel que ha entendido el evangelio y que hace parte de un cuerpo. Y en ese cuerpo cumple la función que el cerebro le está mandando, que Cristo como cabeza le está mandando. Así que aquí vemos las características. Una vez más, pensemos por un momento. Presentamos por un lado la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Era que unas viudas que eran creyentes estaban siendo desatendidas. Y a causa de eso, ¿qué pasó? Empezó a haber murmuración. Y en esa murmuración entonces se le buscó una solución. Más a solucionar la murmuración era atender las viudas. ¿Cuál fue la solución? Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir mesas. Así que busquen ustedes, son ustedes. Los servidores los eligen no los apóstoles, los elige la multitud de los creyentes, de los discípulos. Y ahora vimos las características, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y dice que encarguemos de este trabajo. Encargados de un trabajo básico, pero con condiciones divinas. Y repito la frase, cargos básicos, pero con condiciones divinas. Dios esperando que su nombre sea glorificado, aún en lo más pequeño que hacemos. El verso 4 dice que mientras ustedes hacen eso, que es la responsabilidad de los discípulos, dice, nosotros persistiremos en dos cosas muy importantes que debe haber dentro de la iglesia: la oración y el ministerio de la palabra. La dependencia de Dios y la comunicación de lo que Dios quiere que se diga. Los apóstoles lo tenían muy claro, tenían un deseo, tenían dones multiservicio. Ellos no tenían problema de servir. Habían visto cómo el Señor Jesús les lavó los pies. Habían visto cómo el Señor Jesús alimentó. Habían visto cómo sanaba enfermedades. Habían visto cómo el Señor Jesús ayudaba a las personas. Pero también habían escuchado que el Señor Jesús dijo que allá, cuando estemos en la eternidad, Él mismo nos servirá a la mesa. Pero dentro de la iglesia había responsabilidades de cada uno. Y ahora los apóstoles estaban siendo claros. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. En otras cosas, los apóstoles estarían diciendo, así, si ustedes se encargan de eso y buscan personas con estas características, podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Qué bueno es, amada iglesia, cuando el pastor, el encargado de llevar la palabra, pueda tener ese tiempo para orar, pueda tener ese tiempo para poder exponer la palabra como es y no ande preocupado en otras cosas, de que cómo hago esto, de que cómo hago otro, de que cómo sirvo a esto.
No es que no lo pueda hacer, pero que bueno, los apóstoles lo tenían claro. Ahora, hermanos, ellos tenían claro que una iglesia sin oración y sin la palabra no funciona. Sin la dependencia de Dios y sin la comunicación de lo que Dios quiere para su iglesia, no puede funcionar. Así que un llamado de atención para aquellas iglesias que a lo mejor tienen su pastor, que el pastor es el que lava, el pastor es el que predica, el pastor es el que canta, el pastor es el que organiza el sonido, el pastor es el que hace todo y todos muy cómodos. Y cuando no se hace, entonces hay murmuración. Amada iglesia, hablo con la iglesia universal. A lo mejor tú que me estás viendo, pastor, si tú me estás viendo, pastor, y estás haciendo todo para congraciarte con la iglesia, déjame decirte que le estás haciendo un daño. Ellos deben entender que deben buscar gente que pueda servir. Y tú dedicarte a orar y a exponer la palabra de Dios como debe ser. ¿Qué eligieron a ellos? ¿Quiénes los eligieron, hermanos? Bueno, el verso 5 nos dice que agradó la propuesta ¿a quién? A toda la multitud. La responsabilidad de cada uno es importante. Somos parte de un cuerpo y cada uno cumplía la función. No se debería dejar dos cosas aquí muy importantes dentro de la iglesia: la oración y el ministerio de la palabra. Aquí entonces los que eligieron no fueron los apóstoles. No dijeron, este me cae bien, por favor llámelo a servir. Este me cae bien. No, fue la misma iglesia. Y nos dice con nombre propio a quienes eligieron. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud en un consenso. Y mire, qué bonito esto. Encontraron a Esteban. Y este tenía una característica adicional. Varón lleno de fe. No solamente tenía buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que ahora nos dice de él una característica adicional. Varón lleno de fe. Un hombre que creía. Más adelante vemos cómo Dios lo usa. Lo vamos a ver en una enseñanza después. Pero este hombre no le importaba servir mesas. Dios lo había llamado a eso, varón lleno de fe. Del Espíritu Santo. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Felipe, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Qué bonito es cuando nosotros, mire que la iglesia hace más de 2000 años presentó sus primeros servidores con nombre propio. Personas que necesitaban con nombre propio los expresa. Qué bonito que como iglesia podamos decir, mire, ellos se le puede llamar diáconos. Ellos son los diáconos de la iglesia. Gente dispuesta, gente preparada, que se le llama y está atenta a servir. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo los eligieron? ¿Cómo fue la forma de elegirlos? Vayan por favor al verso 6. A los cuales primero presentaron ante los apóstoles. ¿Notan? No fueron los apóstoles quienes eligieron los servidores. Fue la multitud de discípulos quienes eligieron a esos servidores. Ahora, ¿cómo fue la forma o cómo los eligieron? Primero, los presentan ante los apóstoles. Estos que ya han elegido con esas características, los presentan ante los apóstoles. Pastor, y tengo una pregunta. Bueno, ¿y cuál es su pregunta? Y hoy en día, ¿cómo podríamos nosotros decirle, apóstoles, estos podrían servir en la iglesia? Bueno, los apóstoles nos han dejado la palabra. La palabra nos dice las condiciones que debe tener un discípulo del Señor para que sirva. Así que ellos dejaron un ejemplo de cómo elegir diáconos. Se los presentan. Si pudiéramos decir hoy podríamos ver a una persona y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo autoriza, si ya tiene fe, si ha creído, si es bautizado, si está participando de la cena del Señor, si está ayudando, si está teniendo buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, si tiene temor de Dios, es apto o apta para poder servir dentro del diaconado.
¿Qué otra cosa vemos aquí? No solamente los presentaron ante los apóstoles, sino que ellos ahora quienes orando les impusieron las manos. Mire, vemos que unos diáconos o unos servidores frente a una necesidad los eligen, les ven las características, los presentan ante los apóstoles y los apóstoles ahora oran por ellos imponiéndole las manos. En otras palabras, delegando autoridad, delegándoles algo que ahora sería su responsabilidad. Si nuestras viudas aguantan hambre, es culpa de ustedes, porque ustedes ahora tienen la responsabilidad. Así que, mis hermanos, vemos aquí que la forma en que los eligieron o cómo los eligieron es que los presentan el filtro de la palabra, se ora por ellos para la dependencia de Dios y ahora se les imponen las manos. La palabra sería nuestro filtro. Dios ha delegado autoridades dentro de la iglesia, que esas autoridades oren por esas personas que van a servir y luego entonces al imponerle las manos se les delega autoridad y ellos son los responsables. Hemos visto hasta este punto la necesidad que hubo, la solución que hubo, las características que deberían tener para desarrollar esa solución y veremos por último el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Verso 7, Hechos capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor. Los apóstoles dedicados a la palabra de Dios crecía. Segunda cosa, el número de los discípulos se multiplicaba. Mire que no dice el número de asistentes a un lugar. El número de discípulos no sumaba, no restaba, no dividía. Dice, se multiplicaba. Es decir, que si habían 5,000, ahora habían 10,000 discípulos. Si tú eres un discípulo, se espera que multipliques, no que dividas, no que quieras sacar gente de la iglesia. El número de los discípulos se multiplicaba, dice, grandemente. Y aquí nos aclara todavía en qué ciudad están, en Jerusalén. Y aquí hay algo maravilloso. También el autor, que es Lucas, nos deja aquí algo bien particular. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo no sé si usted alcanza a comprender esto. El evangelio estaba siendo proclamado, el evangelio estaba siendo demostrado, el evangelio estaba siendo soportado bíblicamente y ahora el evangelio estaba siendo servido. Con esto, entonces, para suplir las necesidades de la iglesia. Y nos dice que con esto, aún los sacerdotes, ¿quién era un sacerdote? Un judío practicante de la ley mosaica. Y que ahora viniera a creer y a obedecer la fe cristiana no era fácil. La obra de Dios en ellos hacía que eso ocurriera. El hombre más duro y necio de corazón, al ver cómo se proclama el evangelio y cómo todos cumplimos la función sin estar murmurando, hace que vengan a la obediencia de la fe, a creer en Cristo en obediencia. Quiero concluir. Hemos orado algunas veces para que la iglesia crezca. Pero quiero preguntar, si la iglesia crece, crecen también las necesidades. Y si las necesidades crecen, la pregunta es, ¿estarán esperando que sus líderes sean los que atiendan esas necesidades? O podríamos decir, yo quiero ser parte de suplir esas necesidades. No porque yo tenga el deseo de decir, aquí estoy, sino porque los miren en mí. ¿Estás esforzándote por ser parte del diaconado, del servicio de la iglesia y tener las características de ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? ¿Podrás ser parte de una iglesia que no divida, ni reste, ni sume? Que sume es que tú estás y sumas otro, pero multiplique. ¿Podrías tú multiplicar? Ser parte de la iglesia que se multiplique. Bueno, amada iglesia, es tiempo de pensar un poco más allá. Es tiempo de decir, Dios,
Quiero ser parte del grupo de los que multiplica. Y aún para que los que son duros obedezcan a la fe. Y para usted que me escucha hoy, quisiera que reflexione sobre la pregunta: ¿por qué aún los sacerdotes obedecían la fe? ¿Por qué obedecían la fe? ¿Por qué ellos, si ya tenían una religión establecida que era el judaísmo? ¿Por qué ellos, ya teniendo sus convicciones claras, por qué ahora decidieron convertirse al cristianismo? Por la obra de Dios, por su Espíritu, a través de una iglesia que obedecía la fe. La obra de Cristo y el actuar de sus discípulos hacía que ellos dijeran: no puede haber otro Dios mejor que el Señor Jesucristo. Él es Señor y Cristo. Él puede perdonar tus pecados. Él murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. No pongas otros dioses por encima de Cristo. Los discípulos del Señor son aquellos que aman menos todo aquello que está por encima del Señor Jesucristo. Ven al arrepentimiento delante de Dios y permite que seas parte de que el número crezca, y de tal manera que crece y ahora se multiplica. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, gracias por hablarnos en esta hora. La iglesia estaba creciendo y a la par las necesidades también crecen. Así que si hay necesidades, deben haber personas que puedan suplir esas necesidades. Ayúdame a ser parte del equipo que multiplica y no que divide ni resta, sino que pueda ser parte de esa iglesia que cumple su función. Padre nuestro, honra tu nombre. Aquellos que en este momento necesitan de ti, por favor te rogamos por tu Espíritu, que permitas que ellos se arrepientan y vengan al conocimiento de tu Hijo, para que la iglesia pueda aumentar, crecer más y más, aún en medio de las dificultades. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Tuya la gloria en Cristo Jesús. Amén.